Bienvenidos a Casa de Luz. Gracias por estar aquí. Puedes conectar a los servicios todos los domingos a las 10 a.m. hora Perú. Si estás en Lima, únete a una iglesia en casa. Conoce más de nosotros en nuestra web casadeluz.church. Ahora prepara tu corazón para el mensaje de hoy. Padre, gracias por estas personas que han llegado el día de hoy a este servicio de celebración. Yo te pido que les puedas abrir sus oídos y sus ojos espirituales y les puedas dar un corazón dispuesto a recibir tu palabra para que lo puedan aplicar y puedan llevar su vida a otro nivel. En el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo se mueva y haga lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Quisiera iniciar con una pregunta. ¿Algunos de ustedes sabe o ha cocinado pizza? Ya. Yo nunca he cocinado, pero sé más o menos cómo se hace, porque he visto a mi esposo hacer pizzas. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Yo miro nomás y aplaudo. Y después pruebo, obvio, control de calidad, si no, yo soy su mejor cliente. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él reúne todos los ingredientes de la masa y lo pone en un bol y lo empieza ahí a mezclar, masa. Y después de que ya está como que una bolita, ya empieza a jugarle, digo yo, con la masa y empieza a tirarlo, lo amasa, lo estira, lo junta, lo tira, lo estira, lo junta y tiene bastante trabajo de mano, de brazo, y sigue y lo estira y sigue. Y digo, pobre masa, pero dale y le da hasta que ya está la masa como que un poquito suave, sin grumos, con todos los ingredientes, y lo deja reposar por lo menos 1 hora. Cualquiera diría que ahí terminó la labor. Pero después de 1 hora regresa de nuevo a la masa y le da, y de ahí le da la forma, lo estira bien y le empieza a poner sus ingredientes. La mozzarella, que la pasta de tomate, que el champiñón, que la carne, lo que usted quiera, piña. Y después de que ya le puso, ¿lista para comer? Por supuesto que no, tiene que ir al horno. Entonces el horno está en 250, 260 grados, cuanto más calientita, más rica es la pizza, porque se cocina parejo, lo mete al horno unos 10 minutos, 15, y después de eso recién uno lo puede probar. ¿Han ustedes probado pizzas ricas? Siento que mi micro está fallando. ¿No? ¿Se me escucha bien? Ya. Entonces, imagínense ustedes que están en plena preparación de la pizza y deciden, no, mejor, como no tengo sal, le echo azúcar y amasas. Ay, no, ya me duelen las manos. Hay con unas bolitas que se quede. Y, tengo poco gas, entonces en vez de 10 minutos que necesitas, lo voy a cocinar 5 minutos. Yo les pregunto, ¿ustedes se comerían esa pizza? No, sabe feo, ¿no? Porque no ha pasado por todas las etapas, por todo el proceso. Incluso puede ser que ustedes se hayan ido a una pizzería y tiene una cara fenomenal la pizza. Y probaron y vieron que la pinta les engañó, no sabe lo que debería saber. Porque el pizzero se pasó un proceso, una etapa en ese proceso de cocinar. Entonces, lo mismo sucede con nuestra vida. Nosotros tenemos que pasar por procesos para que al final nosotros lleguemos a ser lo que Dios quiere que tú seas. Y por eso este mes estamos iniciando con la serie que se llama Encuentro, Proceso, Legado. Y el día de hoy he titulado este mensaje, Señor, no dejes de amasarme. A ver, repita conmigo, Señor, no deje de amasarme. Porque yo quiero ser lo que Él quiere que yo sea. Y el día de hoy vamos a revisar la vida de un personaje de la Biblia y les invito conmigo a abrir sus Biblias en 1 Samuel 1. Me voy a quitar mis lentes porque yo estoy viviendo mi segunda adolescencia, ahora adolezco de varias cosas. Y una de ellas es mi vista. Bien, entonces vamos a leer. En Ramayín de Sofín, de los montes de Efraín, vivió un varón llamado Elcana, hijo de Perdón, un ratito. ¿Está bien que me mueva?
¿Sí? Ya, necesito moverme para poder verlos a todos y despertarlos si se quieren dormir. Y ¡wow! Me acerco y les grito, ya. En Ramayín de Sofín, de los montes de Efraín, vivía un varón llamado Elcana, hijo de Joroán, que era descendiente en línea directa de los efrateos Eliú, Tou y Suf. Elcana tenía 2 mujeres, una de ellas se llamaba Ana y la otra Peniná. Esta tenía 2 hijos, pero no así Ana. Todos los años, Elcana salía de su ciudad para ir a Silo y adorar allí al Señor de los ejércitos. Allí oficiaban como sacerdotes Hofni y Finés, hijos de Elí. Al llegar el día en que Elcana ofrecía sacrificio, les daba su parte a Peniná, su mujer, y a todos sus hijos y su hija. Pero a Ana le daba la mejor parte porque la amaba, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Pero Peniná la molestaba y la hacía enojar hasta entristecerla, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Y cada año era lo mismo. Peniná se burlaba de Ana cada vez que iban a la casa del Señor y por lo tanto Ana lloraba y no comía. Un día Elcana le preguntó, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligida? ¿Acaso yo no soy para ti mejor que 10 hijos? Y Ana se levantó después de comer y beber en Silo. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor. Entonces ella oró y lloró al Señor con mucha amargura. Y le hizo un voto, le dijo, Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré, Señor, para toda su vida. Yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí la observaba mover los labios. Y es que Ana le hablaba al Señor desde lo más profundo de su ser. Y sus labios se movían, pero no se oía su voz. Así que Elí creyó que estaba ebria. Entonces le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Digiere ya tu vino. Pero Ana le respondió, no, Señor mío, no estoy ebria. No he bebido vino ni sidra. Lo que pasa es que estoy muy desanimada y vine a desahogarme delante del Señor. No pienses que tu sierva es una mujer impía. Es tan grande mi congoja y mi aflicción que hasta ahora he estado hablando. Y Elí le respondió, vete en paz y que el Señor de Israel te conceda lo que has pedido. Y ella respondió, espero que veas con buenos ojos esta sierva tuya. Y Ana se fue de allí y comió y dejó de estar triste. Por la mañana adoraron delante del Señor y regresaron todos a su casa en Ramá. Allí Elcana tuvo relaciones con Ana y el Señor se acordó de lo que ella le había pedido. Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio a luz un hijo al que puso por nombre Samuel, pues dijo, yo se lo pedí al Señor. Al año siguiente, Elcana fue con toda su familia a ofrecer su sacrificio al Señor y cumplir con su voto. Pero Ana le dijo a su marido, yo no iré hasta que destete al niño. Entonces lo llevaré y lo presentaré al Señor para que se quede allá para siempre. Y Elcana le respondió, haz lo que creas que es mejor, quédate hasta que lo destetes y que el Señor cumpla su palabra. Y Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después lo llevó con ella a la casa del Señor en Silo y además llevó 3 becerros, 20 litros de harina y una vasija de vino. El niño aún era muy pequeño. En cuanto mataron al becerro, el niño fue llevado a Elí y ella le dijo, Señor mío, que tengas una larga vida. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Oraba por este niño y el Señor me lo concedió. He venido porque prometí dedicarlo al Señor para toda la vida. Para siempre será del Señor, y allí adoró al Señor. Bien, quería leerles toda la historia para estar dentro del contexto. Espero que no se hayan dormido durante la lectura. Hemos leído todo un capítulo de la Biblia y vamos a analizar bajo la lupa la vida de Ana. Y quiero
narrarles algunos hechos importantes de su vida. Número 1, Ana era sierva de Dios. En el versículo 11 dice, si te indignas a mirar la aflicción de esta sierva tuya. Yo podría deducir, porque les cuento que cuando yo me meto en la Biblia, yo pues creo toda la historia, la vivo con los personajes y trato de comprender todo el contexto y entender qué es lo que cada personaje pudo haber sentido o pensado. Entonces, la Biblia dice que si te dignas a mirar esta sierva tuya, Ana, puedo deducir que servía a Dios de alguna manera. En el templo, de repente ella pudo haber sido profetisa, se me ocurre, porque en el capítulo 2, si ustedes leen, ella hace un cántico al Señor y al final de ese cántico ella profetiza, hace una profecía mesiánica. Dato número 1, ella era una sierva. Dato número 2, Ana era parte de una familia. En el versículo 2 dice, el Cana tenía 2 mujeres, una de ellas se llamaba Ana. En esa cultura, pertenecer a una familia era importante. Ser parte de una tribu, estar bajo cobertura, pertenecer a un grupo comunal. Eso ya era una súper bendición. Ana no estaba sola en este mundo. Dato número 3. Ana era una mujer amada, la más amada por su esposo. Su esposo tenía 2 esposas y Ana era la que él amaba más. En el versículo dice, pero Ana le daba la mejor parte porque la amaba. La Biblia recalca cuánto el Cana amaba a Ana. Y ella debería sentirse dichosa que su esposo la amara más que su otra esposa que tenía hijos. ¿Okay? Y el último dato es, Ana no tenía hijos. Aunque el Señor no le había concedido tener hijos, nos dice el versículo 5. Y acá quisiera detenerme un poquito. El día de hoy yo voy a proporcionarles 4 puntos que nosotros tenemos que considerar para poder dejar un legado. Y el número 1 es, no te enfoques en el problema. Ana se enfocaba en que no tenía hijos. Si ustedes ven los primeros versículos, ese era el enfoque de Ana. Ella se levantaba en la mañana y decía, no tengo hijos. Y se acostaba en la noche y no tengo hijos. Y hacía algo durante que limpiaba la casa y decía, no soy madre. Y toda su vida giraba alrededor de ese problema. Este deseo que quemaba en su corazón, este anhelo, la agobiaba al punto que no cabía en otra área de su vida ver ningún tipo de bendición. Ella solamente pensaba y respiraba que no tenía hijos. Eso era su punto de vista. No podía ver nada más. Era tanto su preocupación, su anhelo, que no comía. Y cuando uno no come, ¿qué pasa? Se debilita, adelgaza. Entonces, esta preocupación, este anhelo, esto que ahogaba a su ser, la inutilizaba en otras áreas de su vida. Porque al no comer, ella se debilitaba y obviamente habría días que no se levantaba de la cama. Y en su mente era solo, no tengo hijos, no tengo hijos. Ella no podía ver que su esposo se moría por ella, la amaba. Ella solamente tenía en su mente, qué desgraciada soy, no tengo hijos. Y eso le quitaba las ganas de vivir, las ganas de disfrutar. En un principio su esposo podría entender, ¿no? Porque no tenía hijos y él podía en un principio comprender, pero debe haber sido tanto la situación de actitud de Ana, de queja, de ay, no tengo hijos, y lloraba. Entonces, ¿qué le dijo el Cana? Vamos a ver, en el versículo 8. Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿Acaso yo no soy para ti mejor que 10 hijos? En otras palabras, yo lo voy a parafrasear. Ya pues, Ana, no te pases. Ya párala, ¿no? Todo el día te quejas, no hijos, no hijos. ¿Y yo qué? Yo me muero por ti y no me das bola. Eso era lo que le estaba diciendo el Cana. O sea, no me estás atendiendo. Yo estoy pintado para ti. Porque a veces nosotros nos enfocamos en nuestros problemas, en lo que no tenemos.
Anhelamos tanto, nos encerramos tanto en algo que no vemos las otras bendiciones de Dios en nuestra vida. Yo te pregunto, ¿en qué te estás enfocando ahora? ¿Qué es lo que está ocupando tu mente? ¿Qué te está drenando la energía? Que te impide ver las bondades de Dios día a día. La actitud de Ana era pésima. O sea, era tan agobiante que ya se exteriorizaba. Y seguramente con justa razón, porque yo les cuento que no tener hijos en esa cultura era vergüenza, dolor, era estar desgraciada, maldita, era lo peor que podía pasarle a una mujer. Y además de eso, ella tenía que lidiar con Peniná, con la otra esposa de su esposo, que buscaba la oportunidad para burlarse. Decía, todos los años pasaba lo mismo. Ella se había visto inmersa en un ciclo. ¿Tú estás en un ciclo en tu vida que no sales, que no rompes? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Te estás enfocando en el problema? Pensemos un poco en eso. Era justificable, sí. Era justificable que Ana estuviera dolida por no tener hijos, pero al punto de inutilizarla. Sí, Penina se aprovechaba, y no me refiero solamente a Penina, me refiero también probablemente al círculo y amigas de Penina, su círculo de tías, sus cotorras, que también la molestaba. Y ella estaba mal, muy mal. Ahora, en el versículo 5 dice, aunque el Señor no le había concedido tener hijos, pero en esa época se le atribuía a Dios la culpa. Pero la verdad es que estamos en un mundo corrompido y puede haber muchas razones por las que una mujer no podía tener hijos en aquella época. Solamente que de repente no tenían acceso a medicina como ahora nosotros lo tenemos, ¿no? Pero ellos le echaban la culpa a Dios. O sea, y si Dios no te concedía tener hijos, es que ella estaba fallada. Algo, tendría un pecado, Dios no la amaba. Y eso, ella se sentía desechada, totalmente rota. Yo te pregunto, ¿qué es lo que te tiene a ti así de repente? ¿Algún juicio que estás luchando? ¿Te has enterado de repente que tu pareja tiene sospechas de que te es infiel? ¿Un diagnóstico médico no favorable? ¿De repente tu hijo que no está en los caminos del Señor? ¿O ves que tu hijo algo le sucede porque has visto cambios y tú no sabes qué es? ¿Qué es lo que te está agobiando? Miren lo que sucede en la vida de Ana. Ana tenía un esposo comprensivo, amoroso, creo yo, porque él separaba lo mejor para Ana. Y cuando él le llama la atención y le dice, ya pues mamacita, estoy acá, no me aprovechas, en pocas palabras le digo, aprovéchame, no me aprovechas, yo soy mejor que 10 hijos, o sea, yo te voy a dar mayor alegría, eso le está diciendo. Y Ana de repente le entró por acá en ese momento y se le salió porque ella estaba enfocada ¿en qué? En su problema. En su problema. Pero a veces Dios pone gente alrededor nuestro que nos ayuda a recapacitar. Y en este caso Elcana era esta persona. Y eso nos lleva al punto número 2. Punto número 1, ¿cuál es? No te enfoques en el problema. Número 2. Busca tu encuentro con Dios. Cuando Elcana le dice a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué no comes? O sea, le está diciendo, ¿te estás dando cuenta de lo que estás haciendo? Ana, quiero pensar que recapacitó, porque miren lo que dice la palabra de Dios. Ana se levantó después de comer y beber en Silo, estamos en el versículo 9. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor. Entonces ella oró y lloró al Señor con mucha amargura. Repita conmigo, mucha amargura. Ana pensó lo que Elcana le había dicho y dijo, no, yo necesito estar a solas con el Señor. Y fue
y oró y lloró con mucha amargura. Fue el mejor lugar para volcar su corazón y abrir su corazón, que era en la presencia de Dios. Y allí lloró y oró amargamente. O sea, todo lo que ella estaba cargando lo volcó en la presencia de Dios. En la Biblia no registra en ningún momento, en otro lugar, que Ana haya ido a Dios a pedirle tener hijos. Sí, se dice que ella iba con su esposo todos los años a ofrecer sacrificio. Puede ser a sacrificio de perdón de pecados o sacrificio de adoración anual. Pero no registra que ella haya ido donde Dios a pedirle hijos. Ella se había olvidado que podía recurrir a Dios. Y fue en busca de su encuentro y tener un intercambio. Me gusta pensar que ella dijo, yo no me voy a mover de acá hasta tener un encuentro con Dios. Yo no me muevo de acá hasta yo saber que Dios me escuchó, hasta saber que ha ocurrido un intercambio entre Dios y yo. Porque miren lo que dice la palabra de Dios. Cuando Ana hace un voto, dice, Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré, Señor, para toda la vida. Esta es la oración de una mujer dolida y amargada, totalmente, dolida y amargada. Porque, díganme ustedes, ¿acaso Dios no sabía cuál era su aflicción? Por supuesto que sí. ¿Tú crees que Dios se había olvidado de ella? No. Pero ella se había olvidado de Dios. Y Satanás le hizo pensar que Dios se había olvidado de ella y se había olvidado de su aflicción. Y eso sucede con nosotros. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Tú crees que Dios se ha olvidado de ti? Dios no se ha olvidado de ti. Yo te pregunto, ¿tú te has acercado a Dios a tener un encuentro con Él? ¿O Él es tu última opción? En el caso de Ana, ella recién se estaba acercando a Dios para tener su encuentro, porque Dios no se había olvidado de ella. Dios la estaba esperando. A veces Dios nos espera, ve que estamos así como gallinas sin cabeza y Dios está, hey, aquí estoy. Y nosotros no le damos pelota. En este caso, Ana fue a Dios. Pero ¿sabe qué sucede con nosotros? Uno dice, pero si Dios sabe lo que yo estoy viviendo, Dios sabe cuál es mi sufrimiento, Dios me ve llorar y no hace nada, no interviene en mi favor. ¿Qué clase de Dios es ese? Y empezamos a renegar de Dios, a echarle la culpa de nuestros problemas. O sea, Dios me ve llorar, pero tú nunca le has pedido nada. Tú estás muy equivocado si crees que Dios es aquel mago que tiene su varita para hacer lo que tú quieres, cuando tú quieres, en el momento que tú quieres. Eres un engreído malcriado. Porque Dios no está a tu servicio. Este mundo nos ha llenado con un pensamiento humanista que cree que yo me tengo que satisfacer todas mis necesidades y que el mundo gira alrededor de mí. Tienen que buscar mi placer instantáneo. Ni siquiera nos gusta esperar. ¿Cuántos en la cola reniegan porque la persona que está atendiendo se demora? Lo quieren todo ya. Y creen que Dios tiene, ustedes, Señor, dame, y ya se los tiene que dar. Oigan, parecen niños de 3 años. Mi hijo es así, porque tiene, bueno, ya cumplió 4, pero ya maduró un poquito. Pero cuando tenía 3 años, él tengo sed, quiero agua, quiero esto. Y yo tengo que enseñarle, ¿tienes manos? Anda, tráelo tú. Y Dios con paciencia nos escucha y aguanta todos nuestros berrinches de niños malcriados. Porque todos en algún momento nos hemos vuelto malcriados como Ana, que hacía su berrinche, porque ella hizo su berrinche, no lloraba, no comía y se quejaba. Ese era su cantar. Recuerden, Dios no deja de ser Dios. No metas a Dios
a que sea siervo tuyo, porque no es así. Tú estás para servir a Dios. Nosotros hemos sido creados para adorarlo. Él no deja de ser Dios y nosotros nos olvidamos que Él es el Dios todopoderoso. Pero tú estás acostumbrado a que yo. Por eso somos ovejas. Ayúdame, bendíceme, sáname. Dios quiere tu bendición, Dios quiere tu favor, quiere tu éxito. Pero ahí voy a lo que también dijo Jesús Franco. ¿Tú lo buscas por lo que te da o por lo que Él es? Miren lo que dice la palabra de Dios. Y esta parte me encanta. Y mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí la observaba mover los labios. Versículo 13. Y es que Ana le hablaba al Señor desde lo más profundo de su ser. De lo más profundo de su ser. ¿Cuántos de ustedes se acercan a Dios y le hablan de lo más profundo de su ser? ¿O solamente ustedes piensan, ¿para qué si Él ya lo sabe todo? Por eso es que, si mi hijo tiene hambre y no me dice, mamá, quiero leche, él va a decir, ¿pero por qué no me alimentas si tú sabes que tengo hambre? Yo no voy a saber. Bueno, en el caso de Dios sí sabe ya. Pero Él necesita que tú te acerques a Él. Que tú tomes también la iniciativa de tener un encuentro con Él. Cuando Ana tuvo su encuentro, porque miren lo que sucedió. En el versículo 15, cuando Elí le dice, ¿por qué estás ebria? Ya digiere tu vino, mamacita, le dice, ¿no? Pero Ana le respondió, no, señor mío, no estoy ebria, no he bebido vino ni sidra, lo que pasa es que estoy muy desanimada y vine a desahogarme delante del Señor. No pienses que tu sierva es una mujer impía, es tan grande mi congoja y mi aflicción que hasta ahora le estoy hablando. Y Elí le respondió, vete en paz y que el Señor de Israel te conceda lo que le has pedido. Y ahí es donde ella tuvo su encuentro. En esa época el sacerdote era la voz de Dios, era representante de Dios en la tierra. Y le dijo, vete en paz. ¿Y cómo sabemos que tuvo un encuentro? Porque mire, esta cosa es increíble. Acá todo está bien explicadito. Dice en el versículo 18, y Ana se fue de allí y comió y dejó de estar triste. Un encuentro produce cambio. Tú dices, yo me acerco a Dios, lloro en su presencia y nada pasa. Yo te pregunto, ¿realmente tuviste un encuentro? Un encuentro produce cambio. Ana dejó de estar triste. Entonces, ¿qué estaba? Feliz. Ella ya, y no solamente feliz, recobró fuerza porque empezó a comer. De repente todo lo que no había comido empezó a comer. Y se puso súper atractiva Ana. Súper atractiva, porque empezó a comer y ya cambió su lenguaje y reía. Yo me la imagino así, ¿no? Atractiva, todo. Y el Cana la ve y ¡wow! ¡Qué hermosa mujer! Porque ya era otra, ya era total. Porque, ¿qué sucede en el versículo 19? Dice, estuvieron juntos. Ella tuvo un cambio de actitud. Ella tuvo un encuentro con Dios y se dio ese intercambio. Señor, yo te doy y confío en ti. A veces nosotros nos acercamos a Dios en nuestros tiempos con Dios y oramos, le pedimos, llegamos con nuestra mochila, se lo dejamos, termina nuestro tiempo con Dios y de ahí agarramos la mochila y nos vamos de nuevo. Ahí no ha habido ningún intercambio. Tu encuentro se va a dar cuando tú verdaderamente confías en Dios. Y eso es lo que hizo Ana, tuvo fe, confió en Dios. Ella fue en busca de su encuentro y no se levantó de ahí hasta que éste se dio. Porque es tu fe la que mueve la mano de Dios. Y no importa, tú puedes pensar, sí, pero yo estoy con Dios y Dios sabe lo que siento, pero ¿cuánto tú realmente confías y le entregas? O está en nuestra necesidad de mantener el control. Queremos controlarlo todo y no dejamos que Dios sea Dios.
Y porque Dios tiene su tiempo y nosotros lo queremos todo ya. Pero Ana tuvo fe, porque tener un hijo pues no se da de la noche a la mañana. O alguien tuvo un hijo así milagroso. No, dura su tiempito. Entonces tenemos punto número 1. No te enfoques en el problema. Punto número 2. Busca tu encuentro con Dios. Número 3. Acepta el proceso. Señor, no dejes de amasarme. Repita, Señor, no dejes de amasarme. Uno diría, Ana obtuvo lo que quiso. Elcana la miró, le guiñó el ojo, tuvieron el encuentro, salió embarazada. Porque la Biblia dice que el Señor se acordó de su petición y salió embarazada. Entonces ya ella obtuvo lo que quiso. Yo creo que ahí empezó su proceso. ¿Quiénes somos padres, madre, padre? ¿Ustedes entregarían a sus hijos? Uno ya. Yo no entregaría a mi hijo de ninguna manera. Ella empezó su proceso porque sabía desde el momento que salía embarazada, en algún tiempo, su hijo, el deseado, el esperado, ya no iba a estar con ella. Ella aceptó el proceso de salir embarazada, de amamantar al bebé, de darle de comer, de enseñarle a caminar, asearlo, consolarlo, amarlo, levantarse en la noche, estar con ojeras, trabajar triple, quíntuple, todo aceptó. Pero en el tiempo yo creo que su corazón era, pronto este niño no va a estar conmigo, se lo tengo que entregar al Señor. Yo en el caso de Ana habría tratado de negociar con Dios. Le habría dicho, Señor, tú sabes cuánto lo he pedido, déjamelo, pues, por favor. Yo lo he deseado por años, pero ella le hizo una promesa al Señor. Y ella se sometió al proceso que significaba sentir el crecimiento de este bebé en su vientre, verlo crecer y entregarlo después al Señor. ¿Qué tal? Es que quiero que se imaginen ustedes el hecho de tener que desprenderse de algo que tanto anheló, que tanto deseó, pero ella aceptó su proceso. Ella decidió entregar a Dios. Miren lo que dice acá. Al año siguiente, ahora, yo sí creo que Ana tuvo sus luchas porque ella postergó el entregar a su hijo. ¿Por qué? Porque dice, Elcana fue con toda su familia a ofrecer su sacrificio al Señor y cumplir con su voto, pero Ana le dijo a su marido, yo no iré hasta que destete al niño. Entonces lo llevaré y lo presentaré al Señor para que se quede allá para siempre. En esa cultura, según los estudiosos, habían 3 momentos en que uno podía destetar a un niño. A los 3, a los 5 o a los 12 años. Ya, los 12 años está descartado, ¿estamos de acuerdo? Porque la Biblia dice que Samuel era un pequeño. Los 3 años yo me aventuro a decir que es posible, pero también es posible que no, porque un niño de 3 años ya es muy dependiente y necesita que le ayuden en muchas cosas y él iba a servir al sacerdote. Así que me aventuro a decir que fue a los 5 años. Es una especulación mía, muy, muy personal. Entonces, Ana todos los años veía que Peniná y Elcana iban con sus hijos a ofrecer sacrificio y ella no. Ella se quedaba porque quería aprovechar cada minuto con su hijo antes de saber que se lo tenía que entregar al Señor. Y ella no se acercó al templo en ese tiempo hasta que llegó el momento de hacerlo. Y de ahí ella recién cogió a su hijo para entregarlo. Y durante todo este tiempo yo me imagino que ella pudo haber pensado y pudo haber dicho, me olvidé que le prometí al Señor este niño. ¿Cuántas veces eso sucede con nosotros? Que le prometemos a Dios cosas y después no cumplimos. O queremos negociar con Dios. Queremos conseguir su favor para que Él trabaje en favor nuestro. Y decimos, si yo hago esto, si tú me das esto, yo hago lo otro. Y tratamos de transar con Dios y hacemos promesas que después no cumplimos. Déjame decirte que tú no necesitas hacer promesas a Dios para que Dios busque tu favor y tu éxito. Tú no necesitas hacer votos ni querer manipular y negociar con Dios para que Él te dé algo que tú deseas, porque Él es un buen padre y es amoroso. Pero si lo haces,
Si te atreves a prometerle algo a Dios, cúmplelo. Miren lo que dice Eclesiastés 5, 4 y 6. Cuando le hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirlas, porque a Dios no le agrada la gente necia. Si tú no cumples tu promesa, eres necio. Cumple lo que prometas, porque es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. No permitas que tus labios te hagan pecar ni digas delante del ángel que lo hiciste por ignorancia. ¿Para qué provocar a Dios, que Dios se enoje por tus palabras y que destruya todo lo que has hecho? El deseo de nuestro corazón debería ser hacer su voluntad. Y nosotros en medio de ese proceso a veces no vemos la situación. Satanás tiene la habilidad de encegarnos y cuando estamos en pleno de un proceso, lo primero que hacemos es renegar contra Dios y le echamos la culpa a Dios. Eso es lo primero que hacemos porque Satanás lo ha puesto a él como el villano de tu vida cuando él no es el villano, lo es Satanás, pero él se esconde y tiene la habilidad de enceguecernos por las circunstancias. A nadie le gusta ser procesado. Yo les puedo asegurar que si la masa de la pizza hablara, le dirías, ya déjame, oye, ya suéltame, o no me metas al horno, por favor, que quema. Pero es importante que nosotros pasemos por el proceso, porque en ese proceso Dios saca todo lo que nos impide brillar y ser lo que Él nos ha pedido ser. En ese proceso sale todo tu orgullo, todo tu egoísmo, todo tu yo. Y tú te entregas a Dios. Pero muchas veces nosotros decimos, eso no es para mí. A veces queremos encuentro con Dios, sí, qué lindo un encuentro con Dios. Pero el proceso, eso no es para mí. Queremos encuentro y de frente irnos al legado sin pasar por el proceso que se tiene que pasar para hacer lo que queremos hacer. ¿Cuántas veces tú le has corrido al proceso? O ahorita estás en medio de un proceso y ya no sabes qué hacer, no ves salida, estás agobiado y estás en contra de Dios y le estás diciendo, somos tan malcriados que decimos, si no me ayudas, yo me voy de la iglesia. Si tú no me ayudas, ya no creo en ti y no te voy a seguir. Tratamos de manipular para que Dios haga lo que nosotros queremos en vez de decir, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? ¿Qué es lo que yo tengo que sacar de mi interior para hacer lo que tú quieres que yo sea y poder dejar un legado? ¿No te gustaría pasar por esta vida dejando marca? ¿No te gustaría que tu vida cuente en esta tierra? Pero aquellos que salen del proceso ven pasar su vida y llegan a la vejez y dicen, no tengo contentamiento. He desperdiciado mi vida. Yo no quisiera llegar al cielo por correr el proceso y ver el legado que pude haber dejado y por temor al proceso, ver que no lo hice. Porque somos niños, a veces huimos porque, uy, qué feo, el horno, que me quemen, ay, qué incómodo, salir de mi zona de confort, no, eso no es para mí. Pensamos más en lo que vamos a perder, en lo que vamos a ganar al salir del proceso, en el legado. Y Ana se sometió al proceso de salir embarazada y saber que se iba a desprender de su hijo, porque fue más real y fue más significativo su encuentro con Dios que lo que ella quería para sí misma. ¿Cómo son tus encuentros con Dios? ¿Necesitas un encuentro? ¿Estás corriendo de tu proceso? Entonces vamos con el punto número 1. ¿Cuál es? No te enfoques en el problema. Punto número 2. Busca tu encuentro. Punto número 3, acepta tu proceso. Y punto número 4, y con esto termino, deja un legado. Ana no sabía que tendría más hijos. Ella aceptó su proceso y llevó a Samuel y se lo entregó a Dios, sin saber que iba a tener más hijos. Ella aceptó lo que tenía que... ¿Y saben qué significaba eso? Que ella iba a volver a ser una mujer sola. En esa época, en esa cultura, tener un hijo varón como primogénito era sacarse la lotería. Porque ese hijo se iba a encargar de ti cuando tú te quedaras viuda. Al entregar ella a su hijo, volvía a quedarse sola. Y se iba a levantar de nuevo Peniná a burlarse de ella. Y ella estaba dispuesta a aceptar eso, porque ella había tenido un encuentro con Dios y eso valía más
de lo que ella iba a perder en esta vida. Más es lo que ella ganaba porque tuvo su encuentro con Dios. Y yo les aseguro que si Ana hubiera sabido el legado que iba a dejar, no habría tenido de repente luchas. Pero Ana no tenía la fotografía completa y nosotros estamos acostumbrados a querer ver todo el panorama. En nuestra mente controladora queremos que Dios nos muestre ya la fotografía para nosotros pasar por ese camino porque no queremos confiar en Dios. Si yo veo allá al final que me espera una torta deliciosa y veo acá lleno de barro y bichos y yo tengo que pasar, pero veo la torta, voy porque me muero de hambre. Entonces camino por el barro, me ensucio. Pero si yo no veo nada y me dicen, tienes que llegar allá, ay no, yo me quedo acá. Porque nosotros queremos ver todo para recién ver si vale la pena y no confiamos en Dios. ¡Qué majaderos somos! Y me incluyo, porque a veces, casi siempre, nuestra mente pasa por ese proceso de ¿confío en ti, Señor, o no? Dudamos de que Él quiera lo mejor para nosotros. Pero Dios honró la obediencia de Ana. En 1 Samuel 2, 20, 21, miren lo que dice. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer y les decía, que el Señor te dé más hijos de esta mujer para que ocupen el lugar del que ella le entregó al Señor. Pero primero le entregó. Primero fue su obediencia, primero fue la entrega de Ana antes de que ella pudiera ver la bendición. Dios no le dijo, entrégame a Samuel, o sea, cumple la promesa que me diste y yo te voy a dar más hijos. En ningún momento Dios le dijo eso a Ana. Ana no sabía que Dios le iba a bendecir teniendo más hijos. Ella entregó a Samuel sin saber lo que le iba a suceder. Dice, después de eso ellos regresaban a su casa y el Señor bendijo a Ana con 3 hijos y 2 hijas. Mientras tanto el joven Samuel crecía y seguía sirviendo al Señor. ¿Ustedes creen que si Ana hubiera sabido que iba a tener más hijos, no lo entregaba sin problemas? Bueno, de repente sí, porque toda madre desprenderse de un hijo, pero no habría sido tanto probablemente el pesar. No habría de repente cuestionado, ¿no? Porque ella sabía que iba a tener más hijos. No, ella entregó, obedeció y después de años, de tiempo, es que viene la bendición de Dios. Si ustedes leen el capítulo 2, ahí van a ver que después de un tiempo recién ella fue bendecida y tuvo los hijos que Dios le dio. Y si Ana también hubiera sabido un poquito quién iba a ser Samuel, también podría dicho que vale la pena esta separación y lo entrego. Porque ¿quién fue Samuel? Samuel fue el último juez que dirigió al pueblo de Israel. Samuel fue el profeta que ungió al primer rey de Israel. Samuel fue el profeta que ungió al rey que fue conforme al corazón del Señor. Samuel tiene 2 libros, llevan su nombre en la Biblia. Por Samuel se han escrito muchos libros y por Samuel se han predicado muchas prédicas, muchos mensajes. Samuel hasta hoy causa impacto. ¿Y de quién es el legado? De Ana. Es el legado de Ana. ¿Cuál es tu legado? Ella estuvo dispuesta a pasar el proceso sin saber cuál iba a ser su legado y hasta el día de hoy nosotros disfrutamos el legado de Ana. Señor, no dejes de amasarme. Porque quiero que sepas que tú no pasas solo por el proceso. Tú no caminas solo, Dios está contigo. Dios te lleva como un padre bueno, agarrado de la mano. A veces uno se siente solo, siente que este mundo está en contra de ti y que también Dios te abandonó. No creas esas mentiras. Es Satanás que te está poniendo a Dios como el villano para que tú veas que Dios no está en tu favor y tú te alejes. Y no cumplas lo que Dios te ha llamado a hacer y no dejes impacto en esta tierra y tu legado se pierda. Hoy puede ser el día de tu encuentro. Gracias por habernos acompañado. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de los siguientes medios. Síguenos en nuestras redes sociales. Conoce más de nosotros en nuestra web casadeluz.church.
Hasta la próxima.